mando un abrazo muy caluroso, estoy muy feliz de que ustedes estén aquí esta noche con nosotros. Este espacio es un espacio que estamos generando recurrentemente desde la empresa que se llama o que tiene el propósito pues de convocarnos bajo una figura que hemos llamado la figura de abogado singular. Eh, es una convocatoria dentro del tema o el trabajo que estamos haciendo para la gestión del cambio legal, así que ustedes cada 15 días van a recibir una invitación y están cordialmente invitados a acompañarnos en estos espacios. Es una comunidad que está recién comenzada relativamente, llevamos algo más de dos, creo que ya vamos para los 3 meses, así que en el canal de YouTube ustedes también pueden ver las conversaciones anteriores que tuvimos. Hicimos una sobre el tema, por ejemplo, de marketing digital con nuestra experta aquí en el tema de marketing, que está precisamente con nosotros en este momento, Cecilia. El tema de marketing pues en materia legal. Eh, Hicimos una sobre el tema de tendencias del mercado en aspectos legales, también la pueden encontrar ahí. En fin, hemos hecho pues ya varios encuentros y este es el cuarto que tiene que ver con el propósito. Este encuentro de hoy es un encuentro muy querido para mí. Yo quiero mucho este tema y por eso pues quise encargarme directamente de él, porque casi que este tema de hoy es el tema que centra a la comunidad. Desde que creamos la comunidad hemos considerado que, o por lo menos desde Alineados, consideramos que no podemos concebir una comunidad de abogados sin un propósito, ¿sí? Entonces, por eso este tema tiene un cariño especial pues de mi parte, ¿cierto? Una vinculación afectiva y emocional de mi parte para con él. Así es que yo espero que ustedes lo disfruten tanto como yo y quiero que sepan que fue preparado con mucho amor, porque de esto es de lo que nos seguiremos nutriendo, del propósito. No podemos hacer nada en la vida, no se concibe absolutamente nada que vaya camino al éxito si no está fundamentado en el propósito. Entonces, por eso, ese es el tema que nos convoca hoy, el propósito. Bueno, eh, algunos de ustedes es posible que ya me conozcan, otros de pronto apenas pues nos estamos conociendo. Ahorita me gustaría, si pueden encender las cámaras, si quieren interactuar a través del chat, si quieren preguntar, algo que nos permita acercarnos un poquito más, ¿sí? De todas maneras, para quienes no me conocen, pues contarles un poquito, porque para el cerebro esto es como importante, ¿cierto? Y yo sé que esto es un poco también una construcción egoica y de eso vamos a hablar un poco hoy, pero esto es importante. En este plano, esto es importante para muchas personas, para la comunidad académica, quién es esa persona que me está hablando. Entonces, yo tengo una formación jurídica, mi primera profesión es el derecho, ahí hice varias especializaciones en derecho, varios diplomados también. Ahorita, a nivel de formación formal, estoy haciendo mi maestría en psicología sistémica y desde los aspectos del ser, pues soy apasionada por el desarrollo personal, esa es mi pasión. Ahorita que hablemos de la pasión, ustedes van a ver, una de mis pasiones es el desarrollo personal, eh, todos los temas de expansión de conciencia, y en algún momento tuve la oportunidad de escuchar una voz en mi corazón que me invitó a hacer un trabajo por transformar historias, y desde ahí yo construyo todo, desde ahí construyo o hago cada día mi labor como abogada, o hago cada día mi labor como coach, o hago cada día, sea lo que tenga que hacer, lo hago desde ahí. Entonces, bueno, soy coach, me he formado como coach ontológica, como coach sistémica, tanto individual como en equipos. Tengo una formación, un máster en PNL, también soy certificada en los nuevos avances de las constelaciones familiares, en una formación pues profunda y larguita. Eh, Mi maestro, mi gran maestro, el maestro Bergelinger, a quien honro en cada momento, y esto se ha convertido para mí más que en una herramienta, en un sentido, en una filosofía de vida. Bueno, que más adelante, pues en algún momento conversaremos sobre esto. Y ahora, como les decía, desde Alineados estamos haciendo un trabajo importante por la gestión del cambio legal. ¿Y por qué por la gestión del cambio legal?
Pues porque ustedes habrán visto que con todo esto que está sucediendo, el boom del tema tecnológico, de la inteligencia artificial, del legal tech, de cómo ofrecer mejores experiencias al usuario, pues todo eso lo tenemos que construir, pero para poderlo construir, primero que todo tenemos que construirnos y reconstruirnos y seguirnos redefiniendo nosotros como seres humanos desde lo que conocemos como el propósito. Entonces nosotros queremos llegar a la construcción de un abogado que hemos llamado como el abogado singular, como les decía yo al principio, que es un abogado que es auténtico, que es un abogado que vive en propósito, que es honesto con él y con los otros, que es exitoso, pero exitoso ¿de qué manera? Pues como debemos entender realmente el éxito, más que desde la fama, porque crea, porque se expande, porque genera, porque participa, porque contribuye, porque es líder, y a partir de ahí, pues es un abogado entonces que ha definido su relación con la tecnología y es un abogado que está comprometido con ofrecer una mejor experiencia al usuario. Entonces, soy abogado, sí, ¿cierto? Vamos a hablar del propósito como abogado, que es el tema que nos convoca hoy. Yo soy abogado y tengo un propósito. Entonces ahí yo debo ver dos cosas. La primera, pues que soy abogado, yo no puedo hablar aquí solamente del propósito de vida, sino de lo que me convoca a mí también como profesional, cuál es mi propósito desde lo profesional, ¿cierto? Y también que soy una persona, que soy un ser humano. Entonces, siendo persona, yo me entiendo y también me veo en un contexto, en unos saberes, ¿sí? Y también me observo como un ser que está conformado por un aspecto espiritual, por un aspecto mental, por un aspecto emocional, por un aspecto de proyección, es decir, que hace y se comporta de una determinada manera y dentro de lo que decíamos, los diferentes saberes, dentro de los cuales pues está naturalmente el derecho y en un contexto social, político, económico y familiar. Para definir el propósito hay diferentes metodologías. Miren, yo tomé esta, por ejemplo, y se las traigo acá a manera de ejemplo. Esto es muy fácil, ustedes lo pueden googlear, la pueden buscar, la pueden encontrar por internet. Es muy fácil la figura, ¿cierto? El tema es la construcción. ¿Cómo yo logro hacer y construir esto en mi vida? ¿Cómo lo logro construir en mi día a día, en mi quehacer diario? Miren, esta semana nosotros compartíamos una entrevista para un espacio radial que se llama La Fragata y ahí a partir de una de las preguntas que me hacían, yo le contestaba que también es abogado la persona que estaba haciendo la entrevista y precisamente el tema era las nuevas formas del derecho. Yo le decía a raíz de esa pregunta que me hizo que si los jueces y los abogados supiéramos la importancia de lo que hacemos todos los días, visto no desde la norma, sino desde el orden, nosotros encontraríamos más amor y más sentido a lo que hacemos. A veces nos encontramos y nos quedamos en el día a día, en el dolor, en el cansancio de lo que estamos sintiendo, porque no vamos a decirnos mentiras acá. Yo me imagino que a ustedes como a mí les ha pasado que han tenido días de desazón, de cansancio, de no querer más, de decir esto no tiene sentido. Y un poco lo que me hizo llegar a mí a esto fue precisamente una crisis como esa cuando yo había sido en lo que conocemos pues en nuestra cultura como el éxito, ¿cierto? Había sido muy exitosa, entonces yo había ascendido profesionalmente en una empresa muy grande, había llegado a un cargo de gerente legal y yo todos los días me seguía preguntando, ¿y será que lo que estoy haciendo sí tiene un sentido? Y todos los días me preguntaba y pedía, y yo soy una mujer de fe, y le pedía a Dios y le decía, Señor, decime, mostrame si esto tiene sentido, si esto tiene sentido para alguien. En ese momento no lo comprendía, pero hoy que veo el derecho desde otra perspectiva, hoy que encontré cuál era realmente mi rol y mi función en el derecho como abogada, en las cosas que hago todos los días, sea representando a un cliente ante un tribunal, ante un juez, en el litigio o como asesora de empresa, en cualquiera de esos roles que me ponga la vida, como ya descubrí qué es lo que yo vine a hacer con esos otros, entonces ya no me
agobia tanto ese tema normativo, porque entendí que para mí el derecho es una herramienta de servicio. Es decir, que el derecho no me define, el derecho no es mi esencia, ¿sí? Hace parte de, ¿sí? Y claro, me aporta mucho y me fundamenta profesionalmente, solo que tan solo es una herramienta, como también lo es el coaching, como también es la mediación, como también, ¿cierto? Como también son herramientas, otra serie de mecanismos. En el momento en el que yo comprendí que mi propósito tenía que ver con acompañar a otros, con contribuir en su proceso de sanación, en su proceso de sanación mental, espiritual, relacional, en el momento en el que yo comprendí y me dispuse a oír esa voz que así con toda claridad, mire, en medio de una meditación me dijo, transformar historias, o sea, vamos a transformar historias. Y a partir de ahí, yo entendí que desde el derecho también podemos transformar historias, ¿cierto? Entonces, cuando yo me nutrí de eso y pude hacer esa conexión con ese sentido tan profundo, ocurrió mágicamente que empecé a amar más el derecho cuando lo ejercía, porque ya no lo hacía desde la aplicadora de la norma o la que estaba buscando la norma apropiada para una situación como de una manera automática o rindiendo conceptos, sino que ya lo hacía desde algo que era más grande que yo, porque yo amaba entonces a cada ser humano que pasaba por enfrente mío y todavía, ¿cierto? No, no es en pasado. Entonces empecé a amar con mayor profundidad y sí amar a cada cliente, a cada colega. Y eso no significa, por ejemplo, que en las audiencias no me sienta tensa. Y eso no significa, por ejemplo, que a veces cuando vea a un abogado de la otra parte, para no llamarlo contraparte, que de pronto está diciendo casi que una mentira, no me sienta confrontada y sienta dolor y sienta enojo, pero aunque sienta esas cosas que hacen parte de la humanidad, aprendí a gestionarlas de una manera diferente, aprendí a observarlas desde otra perspectiva, aprendí a asumirlas desde otra manera o de otra manera. Aprendí a ver a mis colegas con otros ojos, aunque estuvieran haciendo cosas que desde mi perspectiva no fueran las más honestas, las más honestas o las más éticas, ¿cierto? Aprendí a interactuar de una forma diferente con los jueces, con los abogados, aprendí a mirar, y esto suena pues como muy romántico, pero es posible, aprendí a mirar con ojos de amor aún esos momentos que resultan ser tan complejos en el derecho, porque estamos en una carrera o en una profesión que nos reta casi que en las entrañas. Yo les cuento acá una historia. Yo recuerdo que una vez yo estaba atendiendo una diligencia en un proceso disciplinario y tenía ahí dos abogados que se trataron supremamente mal dentro de la audiencia, inclusive a nivel personal. Casi que nosotros no podíamos poner el límite, pues porque ya estaban apasionadísimos con el tema, y cuando terminaron la audiencia, ellos, ellos se invitaron a tomarse un trago después, como si fueran los amigos más, los mejores amigos. Y yo me quedé observando esa conducta y para mí fue absolutamente confrontadora porque yo no entendía cómo dos seres humanos podían tratarse de la manera que se trataron en medio de esa audiencia y después podían ser amigos. Ahora yo no cuestiono eso y no voy a entrar aquí a cuestionar si tratarse mal o no dentro de una audiencia es ético o no, porque yo sé que cada uno tiene pues un criterio frente a eso. Lo que quiero retomar de ese comportamiento es la capacidad que pude observar en ellos de sobreponerse a lo que había pasado antes. Malo o bueno lo que pasó antes, ya les dije, pues obviamente yo desde mi perspectiva no estoy de acuerdo, cada uno tendrá pues como su criterio. Lo que sí entendí en ese momento es que tenemos que tener todos la capacidad de sobreponernos rápidamente y de encontrar la esencia del ser humano que tenemos al frente, ¿sí? Entonces, de eso se trata construir nuestro ejercicio profesional todos los días
de conectarnos con el otro y de conectarnos con la pasión por lo que hacemos. Seguramente desde lo que hacemos hay aspectos que no nos guste hacer. Puede que la parte del archivo y del papeleo y demás no nos guste, pero puede que la parte de la interacción con los otros seres humanos sí nos guste, o puede que hayan personas a las que les guste el litigio y la confrontación. La pregunta es desde dónde yo participo, por ejemplo, en esos momentos de litigio, ¿sí? Eh, en el espacio en el que yo les hablaba, del que les hablaba ahorita en la entrevista, yo mencionaba, y creo que en la masterclass también nos quedó grabada esta parte, yo mencionaba que nosotros en la vida, yo sé que seguramente si ustedes están aquí hoy es porque o los motiva el tema de encontrar su propósito de vida en lo que están haciendo desde el derecho y ponerle un sabor adicional y entender que lo podemos seguir ejerciendo con amor y compasión y no de pronto con cansancio porque ya nos sentimos cansados o saturados o estamos bajo un efecto de estrés o tenemos algún síndrome que nos impida pues disfrutar el ejercicio profesional. Eh, yo le decía, le explicaba a esta persona, nosotros en la vida cotidiana, no solamente cuando estamos trabajando, nosotros nos ponemos en una posición o de víctima o de victimario o de salvador. Esos son como los tres roles en los que jugamos. Hay otras posiciones, pero para este caso les quiero explicar estas tres. Entonces, como abogados, también puede ocurrir que empecemos a proyectar eh, estas posiciones que adoptamos en nuestra vida cotidiana en el ejercicio profesional. Entonces, confundimos, por ejemplo, la pasión por lo que hacemos y lo que amamos con eh, ponernos en una posición excesivamente confrontadora con la otra parte o con el otro abogado, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, bueno, yo como abogado, ¿qué lugar estoy adoptando? Entonces, yo soy el que quiero salvar a mi cliente contra viento y marea, pase lo que pase, o soy el que quiero aplicar la norma y utilizar la norma para vengarme porque tengo enojo con esa otra parte y ni siquiera sé por qué y empiezo a proyectar como todo el enredo o el desorden, discúlpenme que use esa palabra, pero realmente es así, el desorden emocional de mi cliente y lo empiezo a proyectar en el conflicto jurídico, ¿sí? Entonces, o que sería el caso del victimario, eh, o soy el abogado que cree que mi cliente es una víctima y pobrecito mi cliente, y entonces, además de que hay que defenderlo frente a todos, perdón, frente a todos, frente al mundo, lo veo pequeñito, como que yo lo tengo que salvar y no le puedo cobrar y lo tengo que ayudar, y entonces empiezo yo inclusive a tener dificultades financieras y entonces empiezo a tener un montón de clientes que no me pagan y empiezo a cargar un montón de situaciones y atiendo a un cliente y termino más cansado de lo normal y me desgasto emocionalmente con él. ¿Qué tipo de abogado soy? Y no crean que les estoy hablando esto porque lo he visto solo desde afuera, es que yo también he pasado por ahí. Si me atreví a hablar de esto es porque en verdad lo he vivido en carne propia y lo que quiero es que compartamos esto y crezcamos todos juntos, ¿sí? Entonces, la pasión, ¿qué es? La pasión no es eso, o sea, la pasión no es justamente esa vinculación emocional o afectiva casi que enfermiza mía con el conflicto o con el caso y pues vamos a aprender todos juntos hoy otro término mucho mejor, pues que creo que se aplica mejor. Sé que nos enseñaron en la universidad a hablar de problemas y conflictos, pero podríamos empezar a hablar de desórdenes. Cuando viene una situación legal donde nosotros viene es porque hay un desorden donde en el tema normativo o en la vida práctica, ¿cierto? Si empezamos a manejar términos que sean más amigables con la mente, con la situación, con los clientes, pues casi que el cerebro, tanto de los clientes como inclusive el nuestro, va diciendo, ah, bueno, o sea, eso no es como para que yo me preocupe tanto, eso no es como para que yo lo aborde así, eso lo puedo manejar de una manera más objetiva, más tranquila, menos pasional, ¿sí? Entonces,
La pasión se refiere a otra cosa, como les vengo diciendo, la pasión se refiere a ese amor, a eso que yo siento que me posee, a esas ganas de hacer algo que no sé de dónde me viene, pero que yo sí sé qué es eso que yo quiero hacer, que puede que no lo tenga tan claro, que puede que no tenga tan claro el paso uno, el paso 2, el paso 3 o la ruta A, B o C, o tome el camino, la calle que lo lleva al oriente y no al occidente. Puede que la forma no la tenga tan clara, pero seguramente cada uno de nosotros tiene adentro una chispa, algo que sabe que lo mueve todos los días y que dice, yo quisiera hacer esto, yo lo quiero hacer y yo sería absolutamente feliz haciendo esto y lo haría aunque no me pagaran y lo haría, listo, entonces ahí ya tiene una señal, obsérvela. Miren, recuerdo que en la oficina, uno de los abogados que nos ha acompañado en la historia de la oficina hasta ahora, una vez estaba muy afligido y estaba llorando y yo me alcancé a preocupar y pues no debería ser preocupar, sino ocuparme, pero sí me alcanzó a inquietar como lo vi ese día. Y yo me acerqué y le dije, le pregunté que qué le pasaba. Y lo que a él le afligía era que tenía una gran pasión por la fotografía. Un hombre supremamente brillante, inteligente, con la posibilidad de desarrollar todos los dones y los talentos que quisiera y que tiene y que él puede lograr muchísimo en la vida. Y estaba afligido porque sentía mucho deseo por la fotografía y no encontraba la manera de combinar o de hacer fluir las dos cosas o de que las dos cosas pudieran ser atendidas por él, ¿sí? Entonces, cuando sentimos esas chispas adentro, atendamos, escuchemos, hagámonos caso a nosotros mismos, escuchemos el cuerpo, escuchemos el alma, escuchemos como cada uno lo quiera llamar. ¿Por qué digo escuchemos el cuerpo? Cuando yo trabajaba, les contaba ahorita que cuando estaba en este cargo de gerente legal y me empecé a hacer estas preguntas, miren, no teniendo absolutamente nada que ver el tema ni con mis compañeros, ni con mis jefes, ni con la misma empresa, porque la empresa mejor para mí, y hoy creo que de las mejores empresas. Mis jefes, ahora, pues yo no los podía querer más, o sea, el amor que inclusive todavía tengo por estas personas, absolutamente profundo. Mis compañeros, yo me llevaba supremamente bien con ellos. El tema no era ese. Pero el cuerpo, por ejemplo, a mí todas las mañanas era como si yo me convirtiera en un árbol con raíces profundas hasta el centro de la tierra. No había cómo moverme de la cama. Yo me paraba y los pies me pesaban, pues es que no tengo más cómo describirles el peso que yo sentía en los pies. Y aún así yo me bañaba y aún así yo iba al trabajo y aún así yo atendía lo que tenía que atender y no quería escuchar mi cuerpo, no quería escuchar mi cuerpo, hasta que el tema se agravó y terminé pues en una enfermedad de la que ya, a Dios gracias, salí y de la que ya estoy muy bien, pero esas cosas pasan cuando no escuchamos el cuerpo. El alma también habla, sí, o el corazón, pues no seamos tan metafísicos y ustedes de pronto no son como de esta filosofía, pero el corazón, entonces escuchen su corazoncito cuando les dice "Ah, esto me gusta, esto no me gusta, me siento cómodo, no me siento cómodo, ¿sí? ¿Qué es lo que les está diciendo su cuerpo, su corazón, también la mente a veces, ¿sí? La mente también nos habla. Entonces este esquema sirve y ustedes pues lo pueden trabajar, lo pueden buscar por internet, pero yo quiero hacerle doble clic. Vamos a aprovechar este espacio para hacerle doble clic a cada uno de estos puntos. Vamos a empezar entonces. Vamos a revisar si amo lo que hago y eso tiene relación con mi pasión como abogado. ¿Cuál es esa habilidad mía desarrollada que yo puedo perfeccionar? ¿Sí? Vamos a hablar de talentos, de la transformación personal hacia el crecimiento de mis talentos. ¿Qué es eso que necesita el mundo? ¿Cuál es ese producto que está necesitando el mundo? Pero lo vamos a hablar desde una visión transpersonal, trascendente y transversal, ¿sí? Y también
vamos a revisar ese tema de si me genera ingresos, porque la metodología habla de eso. La metodología aquí que me devuelvo, pues me pregunta por lo que te pueden pagar, ¿cierto? Por lo que te puede pagar el mundo. Pero yo les propongo que revisemos otra cosa, que más que ingresos o pago, hablemos de resultados. Claro, un pago y los ingresos se ven reflejados en los resultados económicos, pero usted también a partir del cumplimiento de su propósito, usted tiene muchas otras ganancias, tiene un aprendizaje, tiene un conocimiento, puede construir nuevas relaciones, puede ser exitoso. Y ya vamos a hablar de este concepto del éxito. Entonces, volvamos a la pregunta sobre si amo lo que hago, ¿sí? Y veníamos hablando un poco de la pasión. Entonces, ¿qué es la pasión o qué es eso que me mueve? Pues eso que me hace actuar con determinación, que me viene de lo profundo de mi corazón, eso que yo quisiera hacer y que a veces de pronto yo he pensado, pero esto es como, esto como que yo pienso, es bastante innovador, esto sí está como medio loco, ay, pero eso me viene de una parte y no me deja dormir, que yo quiero, que yo quiero, que yo quiero, que quiero hacerlo. Escuche eso, escuche. Y entonces viene la paradoja del desorden. Yo no sé si alguno de ustedes ha oído hablar de la paradoja del desorden. Como estamos en una realidad dual, así como hay amor, hay odio, ¿cierto? Como está la noche, está el día, en fin, también está el orden y el desorden. Pero ocurre que para que nosotros tengamos claridad en esto de lo que es mi pasión, es muy importante que también tengamos claro que cuando vamos tras nuestra pasión, puede venir un cierto desorden, entre comillas. ¿A qué me refiero yo? A que no siempre que estoy oyendo el propósito, todo resulta fácil en mi vida. Problemas, situaciones, conflictos, situaciones complejas, conflictos pueden venir. No es extraño que lleguen. Por ejemplo, yo para poder perseguir mi pasión, yo pido permiso de antemano, me voy a poner de ejemplo yo, listo, en esta y en otros momentos. Para poder perseguir mi pasión o para poderle dar cumplimiento a mi pasión, yo tuve que renunciar a mi cargo en la empresa que tenía y que tanto quería, ¿cierto? ¿Por qué lo quería? Pues porque yo sí quería mucho esa empresa y quería a la gente y quería en parte lo que hacía. Lo que no encontraba era otra manera de ponerle este propósito. En ese momento y en el nivel de información que yo tenía, no encontraba la manera de hacerlo. Cuando yo tomo la decisión de renunciar, claro, como no lo hice, eh, como no lo hice programadamente, digámoslo organizadamente, eso generó un desorden. Generó un desorden familiar, generó un desorden económico, generó que muchas personas me dijeran que si yo me estaba enloqueciendo, que como había renunciado a un cargo como el que había renunciado, que cómo me iba a ir a montar una empresa con esta filosofía sabiendo que esto en el derecho no daba, que cómo iba, o sea, confrontaciones y desorden se generó. Pero si yo no paso por ese desorden, no puedo llegar al orden de mi propósito de vida, ¿sí? Entonces, el desorden también me permite ordenarme luego, ordenar mi mente, ordenar mis prioridades, ordenar mis asuntos para poder sacar adelante las metas, los resultados que yo quiero lograr. En conclusión, para poder felizmente, o sea, para vivir desde el propósito, ¿sí? Ahora, ¿dónde está mi propósito? ¿Quién me dice dónde está mi propósito? Y el propósito será algo que yo voy y encuentro en la esquina, o algo que el psicólogo me dice, o algo que puedo concluir con la metodología Ikigai, o será que el propósito es algo que me dicen mi papá y mi mamá. El propósito es algo que yo descubro a partir de mi propia existencia y que es tan grande, tan grande, tan grande que no tengo cómo definirlo en una o en dos o en tres palabras. Es más, yo por ejemplo ahorita les alcancé a mencionar algo de lo que yo comprendo es mi propósito, pero en el día a día eso termina siendo más profundo. Cuando yo le doy palabras, yo lo esquematizo,
lo conceptualizo y casi que lo encasillo, ¿sí? Mi propósito tiene que ver con mi existencia misma, con mi capacidad de vivir, con mi capacidad de fluir, con mi capacidad de estar. Mi propósito no me lo dice nadie. Ahora, si usted tiene una filosofía de vida que parte de la creencia en Dios, por ejemplo, cuando usted lee Una vida con propósito, este libro es un libro que soporta muchísimo del propósito de vida de una persona en la determinación de Dios, ¿cierto? Y más allá de si usted es creyente o no, o si se vincula con una idea de Dios, su propósito es algo que está dentro de usted en su propia existencia, pero que también le viene de una conciencia. Entonces, si usted me dice, yo no creo en Dios, yo le digo, tranquilo, no se preocupe, no vamos a decir, tiene que creer en Dios. Seguramente usted cree en una conciencia universal y esa conciencia universal también guarda un orden y mi propósito también viene y ha de estar alineado con esa conciencia universal. ¿Sí? Y de eso vamos a hablar en un momentico. Entonces, de una vez vamos como aterrizando, porque yo sé que cuando uno empieza a estudiar propósito de vida o propósito profesional, o en fin, uno quiere todas las respuestas, pero realmente no es uno, no es el alma, es una de sus personalidades, es uno de sus egos el que quiere tener todo claro, el que quiere que le pongan la brújula y le digan, el norte está allí, ¿sí? Y realmente ese norte nadie nos lo da, ese camino nadie lo señala. Lo vamos descubriendo todos los días, nadie te dice, toma este camino, coge esta calle, luego baja a la derecha, que luego al final de la calle tienes que coger otra vez la izquierda y ahí está tu propósito. O tienes que hacer esto, aquello o lo otro. No, el propósito se va descubriendo paso a paso. Entonces, claro, como yo vengo a poner orden en mi vida, o sea, a decir, voy a vivir en propósito, puede ocurrir que yo termine siendo el culpable, entonces que mi familia empiece a decir, mira, es que estamos pasando por lo que estamos pasando, por ti, mira, o el sistema social en el que yo me desenvuelvo. ¿Cómo se te ocurre hablar a ti de estas cosas? Miren, para la muestra un botón. Ustedes saben cuánto tiempo me sabotearon a mí mis miedos diciéndome que si yo iniciaba esta carrera o este camino en el que estoy hoy con alineados, eh, de poder vincular la parte mental, emocional, incluso la espiritual al ejercicio profesional del derecho, yo iba a ser bien o mal vista por otros abogados. Fue mucho el tiempo que tuve miedo a eso. Pero si yo no logro dar el paso de desprenderme de eso, inclusive de ser señalada tal vez, pues no estaríamos aquí sentadas, estas 16 o 17 personas a las que consideramos que este tema nos interesa. Y mientras algo de lo que estemos haciendo sirva al menos a una persona, vale la pena hacerlo. Otra cosa es el tema de los resultados, que ya encontraremos la manera de que eso empiece a generar resultados. Pero si tú estás alineado con el propósito tuyo y con el propósito del universo, que también tiene que ver con la conciencia, y ahorita vamos a hablar de eso, empieza a preocuparte menos esa necesidad pues como de aprobación de los otros o del que dirán o del que pensarán. Y nosotros en este campo legal sí que tenemos de esto, ¿cierto? Porque nosotros todo el tiempo estamos, si se me olvida la norma en la audiencia, si se me olvida el argumento que voy a dar cuando esté sustentando el recurso, y casi que todas nuestras acciones cotidianas en el día a día nos confrontan muchísimo y todo el día y todo el tiempo estamos siendo observados por otro, cuando no es nuestro cliente, cuando no es el juez, cuando no es el jefe, cuando no es porque te equivocaste en este concepto, porque citaste una norma de otro país cuando era la de este país, porque, cierto, tenemos muchos ojos y cuando sale el concepto, entonces es el concepto del cliente y del otro abogado que escúcheme la opinión, la expresión, se atreve a opinar sobre el trabajo que uno hizo o que el otro hizo cuando no conoce el contexto
En fin, son tantos los ojos que están encima de la profesión del abogado que la presión social es mucha. ¿Cuántos chistes no hay sobre abogados? ¿Cuántos chistes no han escuchado ustedes? Y a mí me llegan por chat todo el tiempo sobre abogados, poniendo en tela de juicio la honestidad o la disciplina, o si son alcohólicos o no, o si son infieles o no. Y si no son los chistes, entonces es la radio imitando los abogados. En fin, hay tantos contextos donde se nos presiona y se nos dice, los estamos observando, los estamos viendo. Ah, y usted es abogado. Ah, y la corrupción. Ah, ¿cierto? Que nosotros necesitamos tener y entender, tener claridad mental y tener mucha fortaleza para poder entender cómo nos podemos desprender de eso, cómo podemos caminar por el camino que consideramos el adecuado, el correcto, en propósito y en pasión, desprendiéndonos de esas miradas externas. Y entonces aquí ya entramos en el siguiente requisito, ¿cierto? En el siguiente punto. ¿Cuál es esa habilidad mía desarrollada que yo puedo perfeccionar? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué talentos tengo? ¿Qué dones tengo? ¿Sí? ¿Y dónde puedo servir mejor con esos dones y talentos? Porque no todos vinimos a hacer lo mismo. Entonces, así como no todos los vinimos a trabajar en un juzgado, no todos vinimos a trabajar en una empresa, a ser abogado in-house, o no todos vinimos a montar empresa, o, ¿cierto? Cada uno tiene una perspectiva y una línea en la que puede ser, servir mejor, una línea en la que puede servir mejor. Entonces, hemos venido a qué? A florecer, sí. Ahora, nosotros somos los que definimos qué flor seremos y el campo en el que creceremos, ¿cierto? Para mí esta imagen que les traigo es muy significativa porque es un florecer en un desierto. Si ustedes se fijan en la imagen, y de lo mismo podemos hacer nosotros en nuestra vida. A veces pasamos por desiertos, a veces nuestra vida ha sido un desierto, a veces nuestra niñez fue un desierto. Nosotros a veces hemos pasado por situaciones muy complejas a nivel familiar o a nivel personal, pero la pregunta es, ¿y yo qué voy a hacer con esas situaciones? ¿Me voy a quedar en el dolor, en la queja o las voy a transformar en una habilidad y en un talento? ¿Sí? Voy a tomar, voy a tomar de mi papá y de mi mamá, por ejemplo, esa vivencia que tuve con ellos, esa aparente ausencia, por ejemplo, de mi papá, quien haya vivido esto, voy a transformar esa aparente ausencia de mi papá y la voy a convertir en que yo a partir de eso aprendí a ser más seguro de mí mismo, a interrelacionar más fácil con otras personas, a socializar más, porque claro, como necesitaba socializar con otras personas, no solo con mi papá porque no estaba, eso lo pude haber convertido luego en un talento, pero eso lo decido yo, eso no lo decide nadie por mí. ¿Y cómo yo traigo entonces esto al derecho? Si yo siento que tengo una aparente dificultad con algo, yo me voy a quedar como con esa dificultad o yo voy a entrenarme para convertir eso o esa debilidad en un talento. Miren, por ejemplo, a mí de manera particular me estresan mucho las audiencias, a mí. Yo sudo en las manos en una audiencia. Soy atenta de todo, que no se me pase el detalle, que no se me olvide que la norma, que en fin, ¿sí? Pero eso qué me ha permitido, es que yo no puedo, mientras yo tenga casos para atender y mientras este sea mi trabajo y ame lo que hago, pues yo voy a audiencias, ¿cierto? Entonces, como no puedo decir que no, yo aprendí que tengo que aprender a centrarme antes de ir a una audiencia, a meditar un poco, a estar como en mi centro, a tranquilizarme. Aprendí otra habilidad y me fortalezco en el campo de la meditación antes de, ¿cierto? Que todavía no es perfecto, pues no es perfecto. Algún día llegará, que llega la hora de la audiencia y yo entré relajada, ¿cierto? Pero este no es el momento. Bueno, sé que tengo que seguirme entrenando en eso, pero no me voy a quedar ni en el dolor ni en la queja, ni voy a renunciar a mi servicio
porque sé que hay algo en lo que me puedo seguir entrenando, algo en lo que me puedo seguir desarrollando, ¿sí? Porque en el momento en el que elegimos decir no, porque algo nos está pareciendo difícil, estamos cayendo en el campo de la exclusión. Estamos excluyendo las cosas y no solamente estamos excluyendo las cosas, nos estamos autoexcluyendo nosotros. Entonces, por ejemplo, volviendo pues al ejemplo que les decía, si yo decidiera decir no, porque esto me tensiona, yo me autoexcluyo de un servicio que además de que yo siento que estoy ayudando a alguien y me gusta hacerlo, pues también al autoexcluirme, pues voy a dejar de generar unos resultados que favorecían a mi vida, ¿cierto? Entonces yo tengo que preguntarme muy bien si yo puedo desarrollar y perfeccionar mis habilidades y talentos en lo que estoy haciendo, haciendo estiramientos emocionales, saliendo de mi zona de confort, siendo un mejor ser humano, un mejor profesional, entrenándome, estudiando en el derecho todos los días y no solamente en el derecho. Miren, hoy hablamos del pensamiento complejo, hoy hablamos de la transdisciplinariedad. Hoy no podemos concebir un abogado que solo estudie temas jurídicos porque hoy, si ustedes se dan cuenta, la tendencia en la constitución de las oficinas legales y de los bufetes ya ni siquiera son oficinas legales o bufetes exclusivamente para temas jurídicos, sino que los servicios se han ampliado y los equipos de trabajo entonces ya requieren ingenieros, requieren profesionales sociales, requieren profesionales de múltiples áreas. Y esto no es nuevo, esto viene desde Europa ya desde la década de los 90. Lo que pasa es que nosotros hemos estado un poquito como celosos con el tema, pero ya hemos empezado a entrar en conciencia. Cuando yo le hago seguimiento a las empresas, por ejemplo, que se están creando en temas legales, nada más en estos días salió un artículo en el que se decía que ya los servicios legales casi que ni son exclusivos de abogados, sino que están siendo ofrecidos por empresas que no fueron constituidas inicialmente con el propósito y con el objeto social del campo jurídico, sino que han expandido su objeto social. Entonces, esta pregunta es muy importante que nosotros la hagamos hoy, porque yo puedo ser un abogado de profesión, claro, y mi profesión siempre va a ir conmigo, pero eventualmente, pero no, sin embargo, me corrijo, sin embargo, eventualmente yo puedo estarme ocupando en otras cosas que no sean necesariamente el derecho, aparentemente o exclusivamente el derecho. Y mi profesión me sigue complementando, mi profesión me sigue fortaleciendo porque yo aprendí técnicas o herramientas o cosas, llamémoslas cosas, yo aprendí cosas en mi carrera profesional que también me sirven para eso otro que voy a hacer. Entonces yo no tengo que excluir el ser abogada, al contrario, cada día yo puedo seguir diciendo, soy abogada, quiero mi profesión y hoy la utilizo para aunque no la esté utilizando propiamente en una tarea jurídica. No tiene que ser necesariamente así. Entonces, ¿qué aporto al mundo? ¿Cuál es mi compromiso? Nosotros aportamos conocimiento, innovación. ¿Qué aporta cada uno de ustedes al mundo? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita el mundo? Y esta pregunta es muy importante porque yo a veces estoy en el sueño. Discúlpenme que no había visto en el chat. Bueno, pensé que teníamos una pregunta, era un saludo de Martín. Buenas noches. Gracias, Martín. Bueno, entonces les estaba diciendo que aporto compromiso, conocimiento, innovación. Hoy hablamos mucho de innovación, que bueno, hagámoslo. Hay muchas formas en las que podemos innovar en el derecho, ¿sí? Eh, yo me ocupo entonces de qué intereses. Yo sé sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Yo he leído sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Sé cuáles son. Es posible para mí, por ejemplo, nosotros trabajamos desde alineados con estos. Por eso pongo este ejemplo. Con la reducción de las desigualdades y le apuntamos a la paz, a la justicia y a la construcción de unas instituciones sólidas. Pero entonces, la pregunta es, yo podría eventualmente desde alineados empezar a revisar si puedo apuntarle a otro objetivo de desarrollo sostenible que no esté tan relacionado con el derecho. Cada uno de nosotros puede hacer eso.
Y no solamente eso, sino también preguntarse que desde la empresa que tiene o desde lo que hace o desde, pues aunque trabaje, por ejemplo, como un abogado in-house en una empresa, desde lo que hace, cómo aporta, por ejemplo, a estas macro tendencias. Tomé prestada esta plantillita, esta, de las macro tendencias, de una presentación que hizo justamente la experta en definición de producto nuestra, que es Sara. También ustedes lo podrán encontrar ahí en el canal de YouTube, la presentación de ella. Porque es que nosotros, cuando nos preguntamos qué le vamos a aportar al mundo, claro, tenemos que poner los pies sobre la tierra y ver qué es lo que está pasando en el mundo hoy, cuáles son esos factores de cambio. Yo no me puedo quedar solamente en el sueño, en el, es que yo quisiera, pero bueno, eso que tú quisieras, ¿cómo lo bajas? ¿Cómo lo aterrizas para que tú lo puedas realmente entregar al mundo y florecer? Como lo estábamos diciendo ahorita, florecer. Yo elijo cómo florezco y dónde florezco, ¿cierto? Yo elijo, si por ejemplo, que es que esta es una empresa legal o estamos hablando de un servicio legal, pero habrá posibilidad de que yo me ubique en la economía verde, tal vez, no sé cuál sea tu línea innovadora, pero es posible que te ubiques en la economía verde o en la economía azul o en la economía naranja, o que tú desde lo que haces legal te ubiques en la constitución de una sociedad de beneficio de interés colectivo. Si tu idea y la forma creativa como la estructuras, pues te da, ¿cierto? Entonces, en este tema de las macrotendencias, por ejemplo, para que sigamos hablando un poco de esto, claro, las macrotendencias me dicen, vea, piense en modelos eficientes, hable de un flujo masivo de información, miren unas integraciones profesionales, cómo se integran las diferentes profesiones, nos habla de la tecnología como medio, todo esto está muy bien. Pero ¿saben también de qué nos están hablando hoy las macrotendencias? De lo que estamos hablando aquí. O sea que esto que estamos hablando hoy aquí no es tan descabellado en el derecho. Pensar que podemos haber abogados con propósito porque los hay. Y yo no voy a incurrir en el error porque le he oído a algunas personas decir que es que los abogados no, que es que ojalá hubieran abogados con más propósitos. No, no, los hay. Yo los he visto, yo los conozco. Estamos hablando de la singularidad, que también nosotros elegimos ejercer nuestra profesión de una manera autónoma, de una manera responsable, de una manera diligente, también dentro de una necesidad de autorrealización, también es una macrotendencia el desarrollo personal y la conexión con el propósito, también la necesidad de socialización. Y una cosa muy importante de la que se habla hoy, que es la marca personal, la construcción de marca personal. Y aquí entramos en otro tema que tiene también que ver, creo que me estoy expandiendo es bastante en el tiempo, pero qué rico que ustedes puedan quedarse. Estábamos citados hasta las 7, pero para que aprovechemos este rato, pues no quisiera como cortar el tema. Dentro del concepto de marca personal, claro, entonces viene el tema de esta corriente del nuevo derecho, del New Law, que habla, claro, del uso de la tecnología, del desarrollo de habilidades blandas, de abogados cada vez más competentes y de la construcción de una marca que ya no es X apellido y abogados. Porque no quiero, pues, como, o pongamos mi ejemplo, Castrillón y abogados, ¿cierto? Sino que lo que dice es construya, el libro lo que nos está diciendo es construya una empresa, una marca con propósito, ¿sí? Que no tiene que necesariamente coincidir con su apellido, porque es que ya no, el protagonista no es usted, sino que el protagonista es el servicio. Y en cambio la marca personal nos habla de otra cosa, nos habla todo lo contrario, nos habla, hey, promuévase usted, muéstrese usted, pero entonces la pregunta es, bueno, vamos a hacer esto, vamos a construir esta marca personal, claro, como realmente nos invita, no solamente por un tema de fama o de promoción, sino del sentido. Es decir, me vuelvo a poner de ejemplo, está alineados, que es una marca de una empresa, pero también está Paula. Yo aquí con ustedes en este momento estoy construyendo mi marca personal como abogada y coach, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es ese mensaje que yo desde mi marca personal, que es Paula Andrea Castrillón Echeverry, quiero dejar en el mundo, quiero construir?
Y ahí es donde entramos en eso de que lo que yo quiero dejar en el mundo, porque lo que yo quiero dejar en el mundo, yo puedo avanzar en lo que quiero dejar en el mundo si soy capaz de generar unos resultados, es decir, de materializar eso de lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, si yo materializo aprendizaje, si yo materializo resultados económicos, si yo genero un conocimiento para mí y para otros, si yo identifico, por ejemplo, que trabajando o haciendo lo que hago desde el amor, desde la pasión y no desde lo que me toca, entonces yo ya estoy en bienestar, disminuyo mis niveles de estrés, disminuyo ese agotamiento mental y tengo más eficiencia en mi trabajo, porque es que además los abogados estamos muy retados a esto todos los días. Hasta que todo el legal tech, pues no, todo no, eso nunca va a estar totalmente desarrollado, porque gracias a Dios todos los días crecemos y avanzamos en muchos aspectos, ¿cierto? Pero hasta que no, digamos que todavía estamos en el auge del legal tech. Entonces, hasta que la inteligencia artificial no nos apoye más de lo que nos está apoyando ahora, pues todavía nos corresponde seguir pensando cómo ser más eficientes a partir de la tarea que nosotros mismos estamos desarrollando de manera operativa, ¿cierto? Y ese ha sido un gran reto en el campo legal, lo sabemos, en el tema de la experiencia del usuario también, ¿sí? Entonces, ¿cómo le apunto a mi bienestar? ¿Cómo le apunto a disminuir mis niveles de estrés? Que yo no sufra de síndrome de burnout, que yo sea eficiente cuando estoy trabajando en propósito. Y les voy a explicar por qué. Si yo estoy trabajando en propósito, ocurre que yo soy capaz de decir no, porque no me confundo en tareas que no van alineadas con mi propósito, que me desgastan, que me cansan. O también soy capaz de decirle no al cliente que no va eh, con la filosofía o la manera como yo suelo abordar la metodología de trabajo desde mi oficina, ¿cierto? O también soy capaz, hay momentos en los que seré capaz de decir no y habrá momentos en los que seré capaz de decir sí, sí. Entonces, ¿cómo llego yo al éxito? Porque esa era la pregunta también que teníamos algunos desde el principio. ¿Y cómo puedo yo hablar de que vivo en el propósito, pero además soy exitoso? Eso sí pasa. ¿Qué fue primero? ¿Fue el huevo o fue la gallina? Es decir, yo soy exitoso y eso significa que entonces estoy viviendo en propósito. ¿Y qué es el éxito? ¿O será que es el propósito el que me lleva al éxito? Corbera dice que el propósito te eleva. ¿Qué significa eso? Cuando tú trabajas desde el propósito, desde lo que amas, desde lo que es tu pasión, tú empiezas a construir escenarios en donde te vas sintiendo en mayor autoestima, tú te vas sintiendo más seguro de lo que haces, vas sintiendo más amor por lo que haces y quieres seguirlo haciendo y quieres conseguir metas y resultados, ¿cierto? No significa lo contrario, no significa que una persona que ustedes vean muy exitosa, entre comillas, con fama y con dinero, significa que esté necesariamente en el propósito. Si ustedes se dan cuenta, muchos famosos se han terminado suicidando, muchas personas con dinero han terminado renunciando al dinero porque no saben dónde está su sentido de vida, no saben eso que los vuelve sublimes, ¿sí? De lo que hablábamos al principio. Entonces, claro, por ejemplo, en la masterclass yo digo, no hay, no, yo no puedo conseguir un abogado que no sea exitoso y que no sea líder. Pero es que yo no estoy hablando del abogado famoso, estoy hablando del abogado que tiene la capacidad de determinar, ejecutar, manifestar, producir, materializar y hacer algo que ocurra en el mundo. De eso es de lo que estamos hablando. La fama es una cosa y es muy importante para algunos, ¿cierto? El dinero es una fuente de recursos sí muy importante para que estemos bien. Con el dinero podemos servir mejor, podemos seguramente servir más. Yo pues no tengo ninguna dificultad con querer el dinero, ¿cierto? Pero el dinero y la fama no me garantizan el éxito. Eso es lo que yo quiero decir, ¿sí? Porque el éxito lo vamos a concebir en un sentido más profundo. Lo vamos a concebir, lo repito, como tener la capacidad de determinar algo, ejecutarlo, manifestarlo, producirlo, materializarlo, hacer algo que ocurra en el mundo. ¿Saben esto qué es? Crear.
Yo soy exitoso cuando tengo la habilidad de crear. Para mí esto que estamos haciendo en este momento, per se ya es un éxito y lo amo, amo esto que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Qué es el éxito para ti? Miren, nuestra vida nada más ya es un éxito, independientemente de las cosas que cada uno haya tenido que pasar. Nuestra profesión, haber recibido ese título que recibimos un día, ya es un éxito. Sé que muchos tuvimos que trasnocharnos, sé que muchos tuvimos, miren, yo contaba monedas, mi pasaje para poder ir a la universidad, pasé las dificultades que ustedes quieran. Para mí, ese título lo quiero, pero no lo quiero porque, ay, sí, pues lo que me va a generar de dinero. Lo quiero es porque para mí fue algo que yo pude lograr, ¿cierto? Dentro de lo que para mí significó el esfuerzo. Cada uno sabe cuál es su éxito y en qué se siente exitoso, cuál de estas puertas puede y quiere abrir. Cada uno tiene sus puertas, ¿sí? Y para ser exitoso hay que ser libre, hay que tener autonomía. Eso es el éxito, sentirse libre, sentirse autónomo, sentir que puede ser cada uno de nosotros el mismo sin necesidad de que sea aprobado o no por los otros, porque somos auténticos, somos responsables, somos amorosos con el mundo, ¿sí? Y somos capaces de hacer renuncias, las renuncias de las que yo les hablaba ahorita, ¿sí? Esto es el éxito. Y yo cómo logro además entonces decir que estoy en mi propósito. Cuando yo tomo mi conciencia y reviso mi nivel de conciencia o mi forma de ser consciente frente a la vida y miro el universo, si yo logro alinear mi conciencia con la conciencia del universo, estoy en mi propósito de vida. Eckhart Tolle dice, tu propósito personal debe estar alineado con el propósito universal para ser exitoso. Ya te voy a dar la palabra, Flor, muchas gracias. Realmente exitoso y no exitoso en la manera en la que el mundo lo considera. Entonces, para estar alineado con el propósito universal, tu propósito principal es vivir conscientemente en este momento. Lo que acabo de describir, o sea, él estaba hablando de eso en este momento. Estar consciente en este momento con las cosas que te rodean, sentir tu presencia y mientras interactúas, reconocer las cosas, ver la generosidad de la vida a tu alrededor. Es decir, estar aquí, estar en el ahora, expandirnos, crecer, vivir. Eso es lo que hace el universo, expandirse todo el tiempo, florecer, crecer, dar lo mejor de sí mismo, dar lo mejor. Eh, Flor, no sé, dame un segundo. Alguien que nos diga, por favor, si están escuchando los demás bien. Es que Flor no escucha. Sí, Pau, se escucha muy bien. Ah, bueno, gracias. Perfectamente. Ah, bueno, gracias. Listo. Muchas gracias, Percy. Gracias. Bueno, entonces es muy importante alinear nuestro propósito con el propósito del universo, que es cuál lo que estamos diciendo. Es decir, no nos preocupemos. Vuelvo a lo que les decía al principio. Es que no encuentro la respuesta de cuál es mi propósito de vida. Mientras estés en ese estado, fácil de encontrar no va a ser. Hay que reducir ese nivel de ansiedad. Hay que llegar al aquí y a la hora. Hay que entender lo que es vivir, fluir con la vida, conectarse con la vida, ¿sí? Conectarse con la vida. ¿Cómo me conecto yo con la vida? Si me gustan las plantas, si me gustan las mascotas, si me gusta montar bici, si me gusta, ¿qué puedo hacer que me haga respirar? Con respirar me conecto con la vida. Así, en ese estar en el aquí y en el ahora, yo empiezo a conectarme con el universo y me doy cuenta que mientras voy fluyendo, el universo también me va mostrando, o la conciencia universal, o Dios, como cada uno lo quiera pues entender, me va mostrando unos caminos, me va dando unos espaldarazos, me va empujando unos empujoncitos frente a las cosas que yo con compromiso he decidido hacer. Entonces, yo quiero, elijo hacer algo, doy el primer paso. Y el universo, la vida, Dios, me va empujando, me va cerrando puertas, me va abriendo, o yo mismo me las voy abriendo y me las voy cerrando. Mi alma me va hablando y todo va fluyendo.
pero con ansiedad, con niveles de ansiedad altos, no lo logro, no lo logro. Tengo que alinear mi propósito. Entonces, ¿hay alguna ruta? Yo les propongo una, ¿cierto? La propuesta es, bien, yo soy un profesional del derecho, pero ante todo soy persona. ¿Cómo puedo hacer? Lo puedo hacer desde lo que soy y desde lo que hago. Desde lo que soy, sano, me libero del ego, me conozco, voy teniendo pequeños logros cada día, no me pongo metas gigantes, sino que me voy marcando pequeñas metas o pequeños propósitos que vaya logrando, ¿sí? Que yo pueda ir alcanzando en el tiempo. Claro, pues que hay una meta grande, una meta general, pero yo tengo que decirle a mi mente como una ruta, ¿sí? Y en la medida en que yo voy logrando cada día, yo me voy queriendo más, yo voy sintiendo que soy más útil, me siento mejor conmigo, que lo puedo lograr y así quiero hacer y hacer y hacer más. Practico la presencia, la conexión con el aquí y el ahora, lo que les decía ahorita. Identifico mi pasión, eso que me eleva o me sublima, eso que quiero hacer que no me deja dormir, que me despierta a las 3, a las 4, a las 5, que se convirtió como en un ruido permanente porque lo quiero, lo quiero, lo quiero hacer. Alineo mi propósito personal con el propósito del universo, que ya lo hablamos, la conciencia, estoy en conciencia, recupero mi conexión con ese propósito y desde lo que hago entonces, yo tengo unos dones, unos talentos y unas capacidades, donde yo puedo aportar más con esos dones. Que es que estoy en un juzgado, pero definitivamente entiendo que es que aquí no es donde yo aporto más y yo podría aportar más en una universidad con un grupo de investigación. Trabajo por eso, pero no renuncio a ser abogado, porque si me quedo allá donde no estoy sintiendo que sirvo o que puedo aportar mejor, pues me saturo yo, saturo el sistema y el sistema me saca o me saco yo y termino hasta renunciando a mi profesión. Eso es muy importante que lo tengamos claro y que dejemos de confundir tal vez lo que son esos talentos y capacidades en sí mismas con mi propósito. Es decir, el propósito no es eso para lo que eres bueno solamente. Esa es una definición muy restringida de lo que es el propósito. Supero mis miedos, soy y luego hago cada vez mejor. Ocupo un lugar en el mundo. Miro dónde es que yo debo estar para servir mejor, según lo que dijimos antes. O sea, dónde sirvo más, según mis dones y mis talentos. Y trabajo disciplinadamente por el liderazgo y por el éxito. Ya explicamos qué es el éxito, ¿cierto? Ya explicamos, ya sabemos qué es el liderazgo, pero aquí en el tema del liderazgo yo quiero enfatizar en algo. Liderarnos nosotros mismos para poder ser líderes de otros. Si me quedo en el dolor de creer que no he encontrado mi propósito, cuando mi propósito es tan simple, tan amoroso, tan sencillo como hacer parte de la existencia, estar aquí, sonreír, amar, hablar, ¿cierto? Cuando yo estoy en el dolor de no entender eso, yo me privo de liderarme a mí y me quedo en la cama, no tiendo mi cama, estoy cansado, Netflix todo el fin de semana, no tengo problemas con Netflix, pero lo pongo de ejemplo. En fin, 2 litros de helado, no sé, cada uno sabrá cómo vive el dolor, ¿sí? No, hay que liderarnos nosotros mismos para poder liderar a otros, ¿sí? Así yo me expando, creo, contribuyo a la vida, creo cosas, ¿sí? Se me ocurren ideas para mi trabajo, se me ocurren ideas para mis sentencias, se me ocurren ideas, en fin, para sea lo que yo haga. Y suelto el resultado, suelto el control, ¿sí? ¿Qué significa eso? Claro que ustedes, pues desde la mente y si usted estudia todos estos temas, sabe que es muy importante planear, pero planear no significa pegarse al resultado. Puede que un resultado mejor esté esperando y que haya que pasar primero por ese desorden para poder llegar al otro. Entonces, les agradezco muchísimo este espacio en el que estuvimos hoy hablando de esto. Hasta ahí yo llegaría con mi presentación y me gustaría mucho poder escuchar a alguno de ustedes que quiera compartirnos algo. Yo voy a dejar de presentar un momentico porque no, a ver si puedo ajustar aquí en la pantalla, es que no me da. Si alguno quiere conversar, hacer alguna pregunta, comentar algo.
Cecilia, gracias. Paula Flor. Ok. ¿Alguno quiere decirnos algo? Martín, muchas gracias a ti por estar. Yo tengo una preguntita. Sí, señor, dígame. A manera personal, Sí, señor. ¿qué ha sido lo más difícil que hayas enfrentado para llegar a esto? Lo más difícil, eh, es bonita la pregunta porque, como les decía ahorita en la presentación, a veces creemos que cuando estamos en propósito todo es fácil y realmente no, el propósito no es una promesa de que todo sea maravilloso. Como les decía ahorita en la presentación, cuando yo renuncié a mi empresa se generaron, a la empresa en la que era gerente legal se generaron varios desórdenes, pero entendido pues en el sentido bonito de la palabra, ¿cierto? O sea, tuve que reajustar en ese momento todo lo que eran mis costumbres a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel económico, y fue un momento muy complejo y muy oscuro. Entonces, para mí, por ejemplo, dar el paso entre cambiar de ser una abogada in-house a ser una abogada asesora o abogada externa de otras empresas, a crear mi propia empresa, a que naciera alineados, a entender cómo yo me conectaba de manera diferente con el mercado, a entender que lo que queríamos trabajar, por ejemplo, era un sentido profundo y real por lo que era la gestión del cambio legal. Por ejemplo, esa mera conclusión, concluir que el sentido era la gestión del cambio legal, eso me implicó mucho tiempo y yo pensaba cómo podríamos eh, conceptualizar alineados ahí. Entonces fueron retos muy grandes, esa parte fue muy compleja y creo que todos tenemos, los que trabajamos en el derecho, tenemos retos muy parecidos porque hay personas en los juzgados, por ejemplo, que trabajan en los juzgados y que llevan muchos años ahí y que saben que ya ahí no es donde sirven mejor, pero no pueden, no se sienten capaces, no pueden, no se sienten capaces de afrontar la decisión, ¿cierto? Y las consecuencias de la decisión, económicas y demás. Y así hay muchos campos. Entonces, creo que esa fue la parte pues más difícil para mí, dar como yo les digo, como si la habitación fuera, como si el ejercicio profesional fuera esta habitación, tiene 4 esquinas, y un día yo estaba parada en una esquina de la habitación viendo el derecho y demás desde ese ángulo, y tuve que cruzar hasta la otra esquina para verlo desde el otro ángulo. Eso fue muy complejo, pero fue muy bonito y hoy soy más feliz y amo más el derecho. Entonces, esa es mi aspiracional. Por eso esta conferencia, porque yo sé que muchos podemos llegar ahí, a amar más el derecho todavía. Gracias por la pregunta. ¿Quién más quiere decir algo? Buenas noches, saludos desde Costa Rica. Hola Laura, saludos. Gracias. Bueno, yo quería comentar, precisamente estoy iniciando un emprendimiento con una socia, bueno, que fue mi mentora en la universidad, de hecho. Y esto me resuena un montón porque primero me encanta encontrar un referente, ¿por qué? Porque nosotras tenemos una idea donde precisamente nos hemos dado cuenta que el servicio legal ya evolucionó y que en Latinoamérica nos hemos quedado muy atrás, pero que la pandemia aceleró ese proceso y las personas quieren ese servicio distinto. Entonces, nosotras dijimos, ok, nosotras queremos ofrecer un servicio, pero no en esa típica fórmula. Y además queremos combinarlo con precisamente ese trabajo interior que es tan necesario hoy en día. Las dos hemos estado pasando por procesos personales muy fuertes, por situaciones muy complejas,
Y yo me metí precisamente hace poco para capacitarme en emprendimiento, pero decidí no meterme a grupos solo de abogados, porque yo noté que había algo que no me calzaba, que no me gustaba, y yo decía, es que esto no conecta con la gente, esto no es lo que yo quiero. Y me metí precisamente en un grupo, bueno, que es una comunidad de mujeres y demás, pero que hay de todo. Y claro, la perspectiva viene así, muy ontológica exactamente. El emprendimiento es visto de una forma muy distinta. Y me encanta todo lo que usted ha hablado porque son puntos que no cultivamos desde que estamos en la universidad, ¿verdad? El mismo sistema no, pues no nos lleva a eso. Y que cuando salimos estamos en eso, ¿verdad? Como cuál es el camino que voy a tomar. Y una de las cosas que siempre tenía por dicha como muy despierta es que yo quería experimentar hacia dónde quería ir, porque no lo tenía claro. Entonces, cuando usted habla del propósito, yo siempre recuerdo esos momentos donde yo decía, bueno, yo soy mamá, estoy terminando grande la carrera, tengo que proveer, pero aún así, en ese momento yo decía, es que tengo que realmente pensar qué es lo que voy a hacer, porque si no me va a pasar lo que conozco mucho y lo que todos conocemos de esos niveles de estrés, de que entonces ni podemos estar con la familia y que en realidad suceden un montón de cosas. Realmente agradezco montones esto porque primero para mí es una alegría encontrarlo. Yo he tratado de buscarlo acá y estoy segura que habrá, pero no he logrado conectar. No son referentes para mí las grandes firmas que hay acá, ni porque son totalmente otra cosa. Y mucha gente todavía está en eso, ¿verdad? Lo que usted decía, que el bufete, pero ya evolucionó el servicio. Entonces, muchísimas gracias. La charla yo creo que es yo creo que es algo que deberíamos llevar cuando empezamos la universidad, totalmente, porque sí, le abre a uno muchísimo, muchísimo la mente y me encanta escuchar a alguien que dijo, a pesar de todo lo que se le podía venir encima, volvió la mirada y tomó una decisión que le dio todo un camino. Eso para uno realmente sí, por lo menos para mí en este momento, es muy inspirador y me encanta. Por supuesto, yo me identifico mujer, abogada, etcétera, por supuesto que me identifico. Entonces, agradezco montones esto que están haciendo. Laura, gracias por tu comentario. Qué regalo nos haces con ese comentario. Mira, Laura, como decíamos ahorita, no va a ser fácil, pero sabes que aquí estoy yo, está alineados, estamos los que, yo sé que los que están ahí conectados, a muchos les asiste también ese deseo de hacer parte de, ¿cierto? De contribuir al mundo. Y entonces somos muchos los que queremos hacer esto, contenernos entre nosotros, crecer juntos y trabajar juntos por un nuevo concepto del derecho. Si te sirve, léete El futuro del trabajo en la era de la automatización y vas a poder profundizar un poco en lo que yo explicaba ahora sobre cómo trabajan las oficinas de abogados, cuál es la tendencia hoy, más que las oficinas de abogados, cuál es la tendencia hoy. Ese libro tiene un capítulo completo donde habla del tema del derecho y lo que va a pasar con el derecho una vez pues se profundiza en todo esto de la inteligencia artificial y de la legal tech, ¿sí? Que ya hay pues muchos ejemplos de eso en Estados Unidos y en Europa. Entonces te va a servir muchísimo, te va a dar luces, como te digo, en todo lo que yo también te pueda servir con todo mi amor. Y ese tema que hablas de la identificación, mira Laura, solamente podemos ver el éxito en otra mujer cuando, siendo mujeres, pues también cuando nosotros nos hemos ya acercado a nuestra madre. Esto lo traigo un poco, no sé por qué me llegó y debo decírtelo, ¿cierto? Entonces, te lo dejo ahí y qué bueno esa construcción que estás teniendo en la relación con tu mamá. ¿Listo? Gracias. Y pues, a ustedes muchas gracias. Aprovecho, pues, no sé si alguien más tenga algún otro comentario.
Bueno, y si no, entonces yo quisiera dejarles también abierta dos invitaciones. Una, a que sigan viendo o acompañándonos en estos espacios cada 15 días de Abogado Singular. En el canal de YouTube de Alineados pueden ver los videos anteriores para que ustedes se puedan empapar un poco de la dinámica. Vamos a seguirlo haciendo frecuentemente. La idea es que lo estamos haciendo cada 15 días. Este último no fue cada 15 días porque estuvimos organizando algunas cosas internamente, pero él seguirá saliendo cada 15 días. Entonces, para que no se lo pierdan, ¿sí? Y la segunda invitación muy especial es que desde Alineados estamos generando en este momento un programa, una mentoría de acompañamiento justamente con este tema de abogado con propósito, porque no podemos hacer gestión legal o gestionar el cambio legal si no vamos a la raíz, a lo primero, que es el propósito. Entonces, estamos en esta mentoría. También, pues con el permiso de ustedes, les vamos a enviar toda la información por correo electrónico para que ustedes se empapen cómo va a funcionar. Vamos a trabajar justamente, Laura, como todos estos temas que nos están llevando al cambio. Advierto que es desde una perspectiva profunda, o sea, yo no concibo la innovación solamente como legal tech, que hay gente que dice de innovación legal tech, no. Aquí nosotros le damos una perspectiva mucho más amplia. Entonces, ahí ustedes en esa mentoría, la idea de trabajo de la mentoría es que podamos abordar estos temas con la profundidad, pues desde lo que es cada uno y que avancemos en esa construcción de nuestro propósito como abogados. Listo. Entonces, les mando un abrazo muy grande, Ceci. No sé si tú quieras o consideres que podemos decir algo más. No, Pau, muchas gracias. La verdad que, bueno, es muy lindo siempre escucharte. Creo que es muy interesante que como profesionales del derecho se puedan armar grupos de trabajo que desde una misma orientación puedan crecer, ¿no? O sea, crecer en equipo. O sea, que la verdad que me parece fantástico tu propuesta. Gracias, Ceci. Entonces, sí, bueno, y una tercera invitación con eso que tú dices, a la comunidad. Estamos formando una comunidad con un link en WhatsApp para comunicarnos mucho más fácil. Les voy por aquí, 301-789-1677, es mi número celular. Si ustedes me escriben un hola, algo así, yo les envío el link para que puedan ingresar a la comunidad en WhatsApp y podamos interactuar más. La idea es que podamos interactuar por esta comunidad de una manera más cercana y no tan espaciada, sino diaria, que nos apoyemos con información, con comentarios, en fin. Muchas gracias, Ceci, por eso que mencionas. ¿Listo? Bueno, entonces ya para despedirnos, les deseo una feliz noche, les agradezco mucho su tiempo, su paciencia, estar aquí con nosotros. Otra vez un abrazo, a mí me encanta abrazar, los quiero mucho, quiero muchísimo esto que hacemos y gracias pues por su asistencia otra vez.